a ver, o sin terminar de ver si de verdad los alcistas han tomado el poder. Sergio Ávila, analista de mercados de IG, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pensábamos ayer que esos bajistas que estaban en un nivel máximo de 2011 en posiciones cortas, bajistas, apostando contra el S&P 500, iban a destrozar el mercado al alza si el dato era muy bueno, pero nada de eso se ha cumplido. ¿Qué es lo que hay de trasfondo? ¿Qué está sucediendo alrededor de ese movimiento que vimos ayer de inflación que no ha tenido la repercusión esperada en un movimiento alcista que hubiera estado por encima o en el torno del 1%? Sí, lo que vimos efectivamente ayer cuando se publicó el dato fue inicialmente un movimiento positivo en los mercados, pero luego después todo se frenó debido a la publicación de las actas de la Reserva Federal, que lo que muestran es que hay una división importante dentro de los miembros. Algunos indican que lo interesante o que lo que hay que hacer ya es no subir tipos de interés, otros piensan que es 0,25 y los hay incluso que llegan a pensar que hay que subir los tipos 50 puntos básicos, lo cual pues no tendría ya mucho sentido viendo cómo la inflación pues está viendo poco a poco reducida, a pesar de que la subyacente sigue pues estando estancada, pero la inflación general sigue cayendo o sigue creciendo menos en los últimos meses y por tanto pues debería de dar algo más de tranquilidad a los bancos centrales para poner esa pausa en su política agresiva de subida de tipos de interés que llevamos viendo ya en las últimas fechas. Y esto es lo que generó cierta incertidumbre ayer entre los inversores, ¿no? Que hay poca credibilidad por parte de la Reserva Federal, que no tienen muy claro lo que tienen que hacer. Están hablando de que van a seguir teniendo que mirar los datos que se vayan publicando para tomar las decisiones y no poner encima de la mesa pues que deberían de tener algún modelo ya definitivo de qué es lo que van a hacer o qué es lo más probable que puedan hacer, ¿no? Es cierto que los futuros sobre fondos federales anticipan que podemos tener una subida adicional en el próximo mes, en el mes de mayo, el día 3 de 25 puntos básicos y ya empieza a anticipar el mercado que luego pues vamos a ver ese pivote y que vamos a empezar a ver bajadas de tipo de interés porque incluso la propia Reserva Federal ya sus actas comentó que se espera que podamos tener una crisis a finales de este año, una crisis que ellos comentan leve. Veremos a ver si es tan leve como dicen, porque bueno, si nos fijamos en lo que han dicho anteriormente, la inflación iba a ser transitoria, luego no fue transitoria, ahora dice que es leve, ya veremos a ver si es leve o no es leve, ¿no? Porque es cierto que la inversión de curva de tipos que estamos viendo ya desde hace muchísimo tiempo indican que pues que no sea tan leve como realmente ellos anticipan. Entonces, bueno, en ese contexto es cierto que el mercado sigue estando en tendencia alcista de corto plazo. Yo me fijo mucho en el S&P 500, que al final es el que nos manda, el que nos marca la tendencia general. Y en el caso del S&P 500, para que lo podamos ver en pantalla, lo que tenemos, lo pongo aquí claramente, bueno, lo que tenemos es que de momento tenemos un rango lateral de muy corto plazo entre la zona de los 4.069 y 4.150, que fueron los máximos que vimos en el día de ayer. Y mientras que se mantenga por encima de los 4.069, la predisposición debería seguir siendo alcista, ya que tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes y la amplitud de mercado sigue siendo positiva, ¿no? Sigue indicando que la mayoría de los valores suben con respecto a una minoría que baja, ¿no? Entonces, de momento la salud sigue siendo positiva. Mientras eso siga así, pues hay que tener tranquilidad. Ahora bien, si viésemos una pérdida de los 4.069, probablemente empezaríamos a ver ya que la salud del mercado se empezaría a deteriorar y, por lo tanto, pues habría que pensar en otras cosas. Pero mientras se mantenga por encima, de momento no hay ningún problema. Estamos viendo cómo el dólar se debilita ante esa idea de que la inflación pues se está moderando, ante la idea también de que vamos a ver esa bajadas de tipos de interés este año y por tanto, bueno, pues cuando el dólar se empieza a debilitar hay una correlación inversa también que estamos viendo en los últimos tiempos entre la bolsa norteamericana y el dólar. Cuando el dólar ha subido mucho, la bolsa ha tendido a caer, pasó pues con todo el movimiento bajista, ¿no? que vimos desde enero de 2022, ahí vimos que el dólar se fortalecía y ahora pues a medida que el dólar pierde potencia, pierde fortaleza en detrimento de otras divisas, como puede ser el euro, como puede ser la libra, como puede ser otras más cíclicas, pues esto normalmente es una correlación positiva para las bolsas. Así que de momento yo seguiría siendo optimista, estamos en un periodo estacional que es el mes de abril, que es positivo, y mientras que no veamos, como decimos, una pérdida de los 4.069, pues nada. Lo que sí que probablemente podamos plantear es que a este movimiento alcista que estamos viendo, pues tampoco le quede demasiado recorrido en tiempo, ¿no?
y probablemente pues una vez que veamos esa última subida de tipos de interés en mayo podamos ver algo más de volatilidad posterior. Así que bueno, pues es lo que yo creo que hay que fijarse en estos momentos. Es decir, esperas mantener este movimiento alcista, pero cuidado mayo, ¿no? Volatilidad en mayo. Yo creo que en el momento en el que tengamos esa última subida de tipos de interés es muy probable que el mercado se tome un descanso en esta subida que estamos viendo reciente. Ya veremos si para seguir manteniendo todo el rango lateral que llevamos viendo desde, bueno, pues prácticamente noviembre de 2022 y ahí podríamos volver a tener sustos, ¿no? Si seguimos manteniendo este rango lateral sin que se terminen de romper definitivamente los máximos, pues un último susto, yo creo que sería el último susto ya definitivo antes de pensar ya que el mercado descontará esas bajadas de tipos de interés y que serán positivos a futuro, a pesar de que lo más probable es que efectivamente veamos una crisis económica. Pero bueno, como el mercado normalmente anticipa a futuro que las cosas pudieran ir a mejor una vez que la crisis ya entre en vigor, ¿no? Y ya la tengamos encima de la mesa, pues con una mayor inyección de liquidez, unas bajadas de tipo de interés por parte de los bancos centrales, sería gasolina adicional que tendrían los mercados para seguir continuando con el movimiento alcista. Así que un último movimiento de volatilidad probablemente a partir de mayo y luego a partir de ahí, cuando veamos que se vuelve a generar cierto suelo del mercado, pues ya podría ser, yo creo, el último buy the dip, ¿no? Y entrar con mayor fuerza. Muchísimas gracias, Sergio Mira, analista de mercados de IG. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, buen día, hasta pronto. Tenemos un punto más.